les vamos diciendo que en la clase de hoy, de consulta y de práctica, vamos a trabajar de las fichas teóricas, la que es la 22 en las fichas teóricas, 22 en la página y 26 en el número del PDF. Así lo pueden ir leyendo antes de que Nivel de carga, 40%. hagamos el resumen. Buenos días. Buen día para los que van ingresando. Les decía que mientras esperamos que se conecten la mayoría del número que generalmente se conectan, pueden ir viendo de las fichas teórico-prácticas la página 22 e ir repasando, ir revisando, ir viendo los ejemplos de los diferentes usos de Hub que vamos a trabajar hoy.
Bien, ya somos un número importante como para empezar, son I10, así que, bueno, me alegra que hayan visto el link, que hayan podido ingresar a a la reunión de hoy. Les comentaba mientras estaban esperando que vamos a trabajar con la parte de práctica de las fichas de la página 22 de los diferentes usos de Hub. Pero antes vamos a verlos en contexto, en, en las preguntas, en los pequeños párrafos que les enviamos por Petco. No sé si tuvieron tiempo de verlo en su fin de semana, pero simplemente es como para que ustedes puedan ver en un mismo contexto los diferentes ejemplos que después vamos a ver en las fichas. Así que paso a compartir. Bien, ahí pueden ver bien mi pantalla. Mm, Sí, Tami, se ve bien. pero estoy compartiendo las fichas, ¿no? Sí. Mm. Tengo que compartir. Ah, no me aparece el Word. ¿Dónde estará? Capaz que tenés que volver a abrirlo porque el Meet... Volverlo a abrir para que Sí, aparezca. cerrarlo y volver a abrirlo porque el Meet suele hacer estas cositas. Bueno, Bueno, yo me quedo acá en silencio. sí, sí. Es que no me aparece en la opción, pero ahí lo vuelvo a abrir. Ahora sí me aparece. Entonces lo que están viendo es el documento que adjuntamos en el mensaje para que puedan pensar en antemano los ejemplos que les marcamos acá en los párrafos. ¿Sí? Entonces, ahí estoy viendo los comentarios. Bueno, les presentamos esta imagen como para que ustedes puedan recordar e identificar el tema. Por eso les preguntamos que, bueno, a qué especialidad de los que están acá conectados está relacionado el tema que se describe en los párrafos y tanto como en la imagen. ¿Qué dirían ustedes? Esto sería de un tema de interés para alumnos de civil, química, mecánica. De química, muy bien. ¿Y qué procesos están representados en cada imagen? En la primera, ¿qué pueden ver ustedes?
¿Qué proceso se está realizando ahí? En qué ejemplo? Bien, se está filtrando aire, muy bien. Es un aparato de uso diario, común. En el segundo caso hacia la derecha, ¿no? En el medio. En la primera fila. Separación de fases, una titulación, dicen. Bien, parece que ya esto es más aplicado en laboratorio, se están filtrando diferentes elementos, una solución. Bien. En el tercero, que vemos el uso del barbijo. Sí, es similar al primer caso, claro, sí, se filtra el aire también de los diferentes elementos que están suspendidos, ¿sí? En el primero de la segunda fila tenemos ahí un dispositivo del hogar. Pueden abrir el micrófono también, pueden comentar. ¿Qué es lo que se está filtrando en los últimos elementos, en la última fila? Líquidos, bien, sí, sí, particularmente el café sería en otro caso. Luego en el segundo no me queda muy claro qué es lo que se está filtrando. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué ejemplo podríamos tener? Exactamente. Bueno, y en el último ya tenemos el órgano humano, donde también se filtra aire de forma natural. Entonces, al parecer, este es un proceso común que se puede aplicar en diferentes aspectos, como para que ustedes puedan tener ahí un contexto de la descripción que viene después. Como para que ustedes puedan hacer no una traducción literal de cada uno de estos párrafos, sino poder ver si entienden la idea general, tenemos estas preguntas y ustedes tienen que encontrar la pregunta en los diferentes párrafitos. Así que voy a leer las preguntas, así las tenemos ahí a mano y vamos uno por uno y ustedes me van diciendo a qué pregunta está respondiendo, ¿sí? La primera es, ¿por qué este proceso de filtración es útil? ¿Sí? Entonces estamos enfocándonos al propósito. ¿En qué industria se aplica comúnmente? ¿En qué consiste este proceso? Entonces una descripción breve. ¿Es un proceso creado recientemente? Entonces, un poco de contexto. Y en el último, ¿cuál es uno de los tipos de filtración más comunes? ¿Sí? Quedan ahí, voy a eliminar la imagen, así me queda todo junto. Y pueden ustedes ver ahí tanto las preguntas como los parrafitos. Bien, entonces si ustedes hacen una lectura general de este primer párrafo,
¿Sí? ¿Pueden decirme cuál es la respuesta y por qué? ¿Dónde está la palabra clave que a ustedes les indica que esta es la respuesta a una de estas preguntas? Así que primero pongámonos de acuerdo a qué pregunta está respondiendo y luego pongan las palabras clave, ¿sí? Que ustedes indican, o frases que les indican la respuesta. Claro, estamos en el párrafito A, entonces el párrafo ¿a qué pregunta responde? Sí, Leonardo dice a la pregunta 2, ¿están todos de acuerdo o hay otra posibilidad? Bien, bueno, ¿y qué fue lo primero que ustedes vieron? ¿Qué frases pueden extraer para justificar su pregunta? Sería, ¿en qué industria se aplica comúnmente? Bien, sí, eso, lo que está ahí marcado con negrito es lo que vamos ahí a trabajar de gramática, ¿sí? Entonces, por ahí, en lugar de la parte de gramática, de frase verbal, lo que vamos a ver, frases nominales que a ustedes les ayuda a responder la pregunta. Sí, Diana dice que menciona industry, food industry, para ser más completo, ¿sí? En la industria de alimentos, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿en qué industria se aplica comúnmente? Y podríamos responder en la industria de alimentos, food industry. Y a ver, ¿qué más? Marco ahí. Entonces, en la industria de alimentos, ¿sí? ¿En qué, más específicamente, para qué se utiliza? Vamos a ir trabajando con esta parte de acá. Dentro de la industria de alimentos, alimenticios, ¿sí? ¿Para qué tipos de procesos se utiliza? Muy bien, para la extracción de azúcar tenemos acá sugar extraction. Después vamos trabajando a ver cuál es el vocabulario un poquito más específico. Lo que vayan reconociendo, no importa en qué orden. Deshidratación de almidón puede ser. Claro, starch es almidón. Muy bien. Entonces, se filtra el almidón para poder lograr un producto. Entonces, dewatering. Tenemos watering como un proceso, ¿sí? Un sustantivo. Dewatering. Este sufijo de indica lo opuesto, ¿no? Está muy bien la traducción. Se saca, se extrae el agua o, sí, el líquido del almidón. Deshidratación de almidón está muy bien. Separación de suspensiones de gluten. Muy bien, tenemos acá esta frase un poquito más extensa. Todos cognados, fáciles para trabajar. Pero luego decís, Leonardo, refinamiento de aceites comestibles. Muy bien. Entonces, no cualquier tipo de aceite, sino comestibles, edible oils. Y la última, clarificación de jugos y bebidas. Exactamente, ¿sí? Jugos y bebidas, beverages es un sinónimo de bebidas, ¿sí? Son sinónimos.
cualquier tipo de bebida que se consuma. Perfecto, entonces acá tenemos ejemplos de este proceso de filtración en la industria de los alimentos. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente pregunta. No la siguiente pregunta, el siguiente párrafo, el B. ¿A qué pregunta estaría respondiendo y dónde están las palabras claves? Bien, todos dicen la 1. ¿Y qué parte de ese párrafo nos estaría respondiendo? Dice, ¿por qué la filtración es un proceso útil? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está indicando la utilidad de este proceso de filtración? Bien, ¿cuál sería la frase verbal de este párrafo? Bueno, está muy bien. Is, solamente is es la frase verbal, está muy bien. Pero is solo no me está respondiendo la pregunta, ¿sí? La pregunta es por qué es un proceso útil. ¿Dónde está el vocabulario de contenido que me indica su utilidad? Ah, bien, todo lo que sigue después. The most practical and economical solution. Exactamente. Entonces, la frase verbal que sigue, la frase nominal que sigue, me está indicando la utilidad, ¿sí? Es una solución a diferentes problemas, pero es una solución muy económica y práctica. Y no solamente muy económica, sino como ustedes acaban de decir, a ver si lo pusieron bien, tengo que ir y volver, es la solución más práctica y económica. Muy bien, ahí como escribe Juan, tenemos acá un caso de que the most practical and economical solution. De los últimos temas que estuvimos trabajando. Exactamente, acá estamos, no solamente dice que es práctico y de bajo costo, sino que es el más práctico. Estamos acá comparando, pero más que un comparativo es un superlativo, ¿sí? Porque no está mencionando otros procesos, ¿sí? No está indicando otro tipo de proceso y los compara, sino dice que al parecer de todas las soluciones al problema que sigue, este es el más práctico. Muy bien. ¿Y cuál es el problema que resuelve la filtración? ¿El problema de qué? ¿Qué es lo que seguiría después de la preposición of? To the problem of removing dust and organisms from enclosed spaces. Esta sería la respuesta. ¿Y cómo resolvemos este ing? ¿Sí? El problema, ¿a qué resuelve? Muy bien, ahí como dice Leonardo, a quitar o remover. Entonces acá lo han resuelto como infinitivo. Sí, está muy bien. El polvo y organismos de espacios cerrados. Enclosed spaces, ¿sí? Sí, espacios cerrados. Porque closed, closed spaces también sería cerrados, pero enclosed que no tienen ningún tipo de salida, ¿sí? No es como que hay una abertura que está cerrada, sino que es absolutamente sin ninguna salida. Entonces acá, removing como
vamos a poner con rosita, al problema de remover, de quitar sería también un sinónimo, de eliminar organismos y polvo, dust, de lugares cerrados. Muy bien, entonces esta estaría respondiendo a la pregunta número 2. ¿Qué sucede con el párrafo C? Bien, Diana dice al proceso. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos acá la descripción del proceso de filtración. ¿Qué es lo que tendría que resaltar? ¿Cuál sería la respuesta? La información que responde sobre el proceso. Bien, vamos a ver ahí qué función tiene el it ese. Bien, ahí, ahora ya lo respondemos, ¿sí? Pero ¿cuál sería la frase nominal exactamente que me responde el tipo de proceso? A physical separation process. Muy bien. Y luego, obviamente, detalla Entonces ahí preguntaba o nos decía Ignacio, IT, ¿qué función está teniendo? Donde dice, it is a physical separation process. IT, ¿está representando una idea que se mencionó antes? ¿Lo puedo reemplazar con con un nombre? ¿O simplemente está ocupando un espacio y está anticipando lo que sigue? Exactamente, yo puedo reemplazar it por el nombre filtración, que es lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces la filtración es un proceso de separación físico. Entonces si yo a it lo puedo reemplazar por filtración, que es lo que vengo hablando anteriormente, entonces eso quiere decir que es anticipador, enfático. Si yo lo puedo reemplazar por el nombre, quiere decir que se está refiriendo a algo que se mencionó previamente. Entonces, si se está refiriendo a algo previo, lo llamamos referente, ¿sí? No es anticipador, porque recuerden que la estructura que tenemos es it is, el verb to be, y luego un adjetivo, algo que esté calificando, como it is important, or it is essential, it is difficult to, y luego continúa, ¿sí? Tal vez, Diana, decís que es enfático porque la estructura pareciera que es similar, porque tenemos una frase nominal y luego un that o un which, pero para que esté enfatizando tendría que decir it is the physical separation process which, y lo que dice, y la idea de enfatizar es como diciendo, bueno, es esto y no lo otro. Acá simplemente estoy describiendo qué es la filtración. ¿Sí? Es un proceso de separación físico que separa, bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que separa?
yo empiezo acá la lectura de qué es lo que separa y hasta dónde termina la frase. Materia sólida y fluidos de una mezcla. Muy bien. Solid matter and fluid from a mixture. Está muy bien. Entonces, esto es lo que separa, ¿sí? Materia sólida y fluidos de una mezcla. Using, y acá tenemos otro caso de ing. Entonces, esto es un proceso que separa la materia sólida de un fluido y fluidos de una mezcla. Y ese using, sí, exactamente, usando, utilizando. Es que acá no está indicando el medio. Sería exactamente lo mismo que tener ahí un by, usando, utilizando un filtro, un medio de filtro. Continuamos ahí, esto lo vamos a trabajar después cuando veamos el tema de has. ¿Qué sucede con la D? El párrafo D. ¿A qué pregunta responde y qué resaltarían ustedes de ahí? A la pregunta 5, ¿cuál es uno de los tipos de filtración más comunes? Entonces, ¿qué frase en el párrafo me indica de esto, de que es un tipo de filtración común? Bien. Simplest techniques, hot filtrate, muy bien. Entonces acá tenemos, no solamente, ya dejamos de hablar solamente de filtración, sino de hot filtration, tiene un premodificador, sería un tipo de filtración, y luego dice the simplest techniques. Nuevamente nos encontramos con un superlativo, es una de, ¿qué sería de simplest techniques? Una de las técnicas más simples. Y luego tenemos acá toda la explicación de la técnica, ¿sí? Que lo vamos a trabajar ahora en un segundito. Y vamos a la última, el párrafo E, que entonces nos queda por descarte la respuesta a qué pregunta. La que no hemos usado hasta ahora es la número 4, ¿sí? Es un proceso creado recientemente o utilizado, que se utiliza recientemente. ¿Y qué nos dice el párrafo E? ¿Qué responde a esa pregunta? Si es algo que se ha creado recientemente. ¿Qué me indica del contexto? De la idea de que es muy antigua. Bueno, está muy bien, eso lo estás... ¿Dónde exactamente indica la antigüedad? En el último párrafo.
donde dice The Historical Techniques. Claro, ahí. Muy bien. Y antes, antes, ¿qué frase les indica a ustedes de que no es algo reciente, sino de que ha transcurrido un periodo de tiempo? Bien, Diana, ahí donde dice have evolved. With time, con el tiempo, our processes of filtration have evolved. ¿Y qué dirían ustedes de esta frase? Have evolved. Con el tiempo, nuestros procesos de filtración have evolved. Ha evolucionado, muy bien. Estamos hablando de procesos en plural, entonces han evolucionado. Entonces esta sería una frase verbal, ¿sí? Los procesos de filtración han evolucionado y new technologies. Entonces tenemos acá un contraste de lo nuevo y lo viejo, ¿sí? The new technologies y estas técnicas más antiguas, como decía Leonardo. Perfecto. Entonces, fíjense que todas las respuestas las pudimos reconocer con lo que está marcado en amarillo, que son todas frases nominales, que nos da información. Pero en este caso, teníamos que identificar esta frase verbal que tenemos elementos nuevos que no habíamos encontrado antes, que, bueno, el jueves pasado ya lo pudimos introducir. Entonces, have, comúnmente lo habíamos anotado en nuestro glosario como el verbo tener. Pero en este caso no es tener, no es que tienen evolución, sino de que han evolucionado. Entonces, vamos a ver los diferentes usos o casos de have que están ya marcados en cada párrafo. En este caso, ¿qué es lo que lo está acompañando la palabrita esta have? Evolved. ¿Cómo ustedes podrían clasificar evolved? Un participio, ¿sí? Es otro verbo, el verbo evolucionar, pero está en participio, tiene esa terminación ed. Entonces podemos decir que cuando tenemos la presencia de have y un participio, ya have deja de tener esa función de verbo tener, y pasa a tener otra función, un auxiliar, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que antes, ya con las definiciones de todos los conceptos que hemos trabajado, siempre nos encontrábamos con esta combinación? El verbo to be más un participio. Y por ejemplo, is developed, ¿sí? Como es desarrollado. Acá en este caso, el verbo principal es developed y is está acompañando, ¿sí? Me está indicando que está en presente y que está en voz pasiva, ¿sí? Como que se desarrolla, algo más lo está desarrollando. Entonces, es desarrollado. En este caso pasa lo mismo, el verbo principal es el participio, que sería evolved. Estamos hablando de la evolución de los procesos de filtración. Pero have lo que me está indicando es un tiempo. No es ahora, ni tampoco es un pasado que sucedió, sino es algo que ha sucedido, que viene sucediendo desde un periodo, en este caso, extenso, desde los primeros ejemplos de filtración hasta el día de hoy. Entonces, cuando tenemos esta combinación de have más participio, have se traduce como a o an, ¿sí? Vamos a ver ahí cómo se
y más el verbo. Entonces han evolucionado. ¿Por qué a o an? Porque tenemos algo, un proceso en singular, por ejemplo, o en plural. Y vamos a ver este cambio acá en el auxiliar, has en singular y have en plural. Y este tipo de estructura de tiempo verbal lo llamamos presente perfecto. ¿Qué sucede con el siguiente? ¿Sí? Decimos que con el tiempo nuestros procesos de filtración han evolucionado. Nuevas tecnologías have made it possible to produce highly sophisticated and efficient filtration systems. ¿Qué sucede acá con have? ¿Está cumpliendo la misma función que antes? Exactamente. Tal vez no es tan fácil de reconocerlo porque el participio no termina con ed, como en el caso anterior, pero sí em, es irregular el participio de make, de hacer, de realizar. Entonces acá tenemos las nuevas tecnologías. A ver, vuelvo, dicen, han hecho, muy bien, han hecho, had made it possible. A ver ustedes cómo resuelven esto. ¿Qué es lo que han hecho las nuevas tecnologías? Trabajen toda la frase hasta el punto. Piensen qué hacemos con el it y con to, si se traducen o no, y a qué les resuena eso. Ahí tenemos un ejemplo, dice, han hecho posible producir sistemas de filtración altamente sofisticados y eficientes. Entonces ahí, Juan, lo que hiciste fue omitir it y omitir to. Han hecho posible producir. Y esto es muy similar a lo que habíamos visto antes del it anticipador, de it más un adjetivo y luego to y verbo. Nada más que acá, en lugar de decir que las nuevas tecnologías son posibles de producir, sino que han dado la posibilidad de producir, y es muy similar ahí la estructura. Así que está muy bien ahí la decisión de no traducir it y no traducir to, porque it no está haciendo referencia a nada que se mencionó previamente, ¿sí? Y siempre que tenemos esta combinación de adjetivo, to y verbo, ese to me indica infinitivo, ¿sí? Producir. Sistemas de filtración eficientes y altamente sofisticados, muy sofisticados. Perfecto. Entonces acá nos encontramos con otra frase verbal, have made, y tenemos esta combinación de have más participio, han hecho. ¿Tienen alguna duda antes de pasar a otro ejemplo sobre este párrafo? Con respecto al uso de have. ¿El it qué uso tendría? El it lo que está haciendo es
han hecho posible lo que sigue, lo que continúa. Entonces se está anticipando, ¿sí? Lo que está haciendo ahí es como en inglés necesitamos completar ahí el lugar de objeto, sería en este caso, que en español lo omitimos directamente. Está muy bien. Parece que sería como anticipador, que si fuera... perfecto. Sí, sí, sí. Recuerden entonces, o sea, en cuanto a los usos de it, que generalmente antes de nosotros ver todos los diferentes tipos, su tendencia era a siempre traducirlo. Y entonces lo reemplazaban con palabras como esto o eso. Y ya ahora, con todo el trabajo que hemos hecho, lo que tienen que ustedes darse cuenta es que no se traduce. Nunca, excepto cuando es un referente, y ahí sí yo puedo darle una forma, ya sea reemplazándolo con la palabra que está haciendo referencia, o a veces necesitamos usar estos pronombres como él o ella o Lola, en caso que fuera necesario, dependiendo de la posición. Pero en este caso, como ustedes ahí ya están viendo qué elementos lo componen esta frase, ¿sí? No tenemos it y luego no está antes de la frase verbal, sino que está ahí acompañando un adjetivo, to produce, verbo, y como ahí dicen, parece que tiene la estructura de un anticipador. Entonces, no lo traducimos, lo obviamos. Y, y luego termina esta oración con un conector interesante que es yet. Entonces, veníamos diciendo de que los procesos han desarrollado, que hay nuevas tecnologías que posibilitan sistemas muy sofisticados. Yet, y si leen lo que sigue, ¿qué función está teniendo ese conector yet? Como para ya irlo agregando en su listado de conectores. Ya lo han visto igual en clase. Sin tener que recurrir al diccionario, si seguimos leyendo, dice, even today we utilize many of the historical techniques in a slightly innovated form. Entonces, esta oración que termina el párrafo, ¿es un ejemplo de lo anterior? ¿Es una idea nueva? ¿Está contrastando? Claro, es como un sin embargo, porque venimos hablando de tecnologías nuevas y sistemas muy sofisticados. Sin embargo, aún así, se diría ese yet, hoy en día utilizamos muchas técnicas antiguas en una forma apenas un poco innovadoras, ¿sí? Un poco más, slightly, apenas modificadas, innovadas. Exactamente, entonces ponemos yet o busquen en sus fichas de conectores y lo subrayen, lo van a encontrar en la sección de contraste. Bueno, vamos a a ver cómo para... Sí, vamos en orden, así no nos vamos salteando. Volvemos al principio, donde decía el párrafo A que nos indicaba los tipos de industria donde se aplica la filtración. En este caso, Haas está utilizando, está teniendo la misma función de la que venimos trabajando o una diferente. Donde dice, filtration has been used in several processes. Estamos viendo la función de have como auxiliar, acompañando un participio,
donde se traduce como haber, ¿no? A o an. ¿Qué elementos acompaña has en el primer párrafo? Bien. Y está muy bien la traducción, está muy bien resaltada la frase, se traduce como ha sido utilizada, ha sido usada. Y veamos, ¿qué sería been? Si ustedes tuvieran que darle una categoría. Para que sea a o el verbo haber, tiene que estar seguido de un participio. ¿Es been un participio? ¿Sí? Y la respuesta es sí. Been, como habíamos visto que made era el participio irregular de make, del verbo hacer, been es el participio irregular del verbo to be. Has been, ha sido. O en otro contexto, ha estado. Recuerden que el verbo to be tiene esas dos posibles traducciones, ser o estar. Hasta acá, hasta donde estoy marcando, es ha sido o ha estado. Pero si continuamos leyendo, como marcaron ustedes, hay otro elemento que es otro participio. Used. Entonces, ¿por qué tenemos la presencia de dos participios? Has been used. Porque ustedes habían visto esta estructura, el verbo to be más participio, me indica voz pasiva. Y acá lo que tenemos es exactamente lo mismo, es el have o el has, más el verbo to be en participio, porque me lo requiere el has, más otro participio para indicar esto, voz pasiva, ¿sí? Entonces acá tenemos exactamente lo mismo que lo anterior, pero en lugar de decir que algo ha sucedido, por ejemplo acá que en lugar de decir que has used, que ha utilizado, sino es que ha sido utilizado. Ha o han sido y luego el participio. Utilizado o usados. Entonces, el hecho de que has esté acompañado de dos participios sigue siendo presente perfecto, pero acá no está diciendo que la filtración ha usado procesos, sino es que se ha utilizado, se ha sido usada en diferentes procesos. Entonces, si ustedes recuerdan, cada vez que nos encontrábamos con esta combinación del verbo to be más participio, en castellano teníamos esa posibilidad de agregar el se. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la lectura de esta frase? Filtration has been used in several processes. Lo que ustedes han dicho está bien, ha sido usada o ha sido utilizada. ¿Y otra versión? Se ha usado, muy bien. Entonces, la filtración se ha usado, o se ha usado la filtración, podríamos ponerlo al principio, no cambia en español. Se ha usado la filtración o la filtración se ha usado en varios procesos. Entonces, en los tres casos que hemos visto, está acompañado de un participio y en este caso de dos participios. Y el primero siempre va a ser el been, siempre va a ser el verb to be para indicar voz pasiva y poder nosotros en castellano agregar ese se ha usado o se ha utilizado.
Bueno, en el B no tenemos ningún ejemplo, pero teníamos acá interesante para recordar superlativos y el uso de ing después de la preposición. En el caso C, que decíamos que teníamos la descripción del proceso. A simple vista, has, viendo los elementos que lo acompañan, ¿tiene la misma función que venimos trabajando? ¿Qué elementos acompaña acá has? Ahí sería otra forma. Ya a simple vista veo que no lo acompaña un participio, sino ¿qué es lo que sigue después? Dice has y dice a complex structure. Sí, esto es una frase nominal. No tenemos la presencia de otro verbo, y menos en participio. Entonces, ustedes cuando hacen la lectura espontánea, ¿sí? Sin tener que analizar mucho, ¿qué traducción le dan a cajas? Decíamos que la filtración es un proceso de separación físico que separa la materia sólida y fluidos de una mezcla, usando un medio por filtro. ¿Y cómo continúa? That has a complex structure. Muy bien, ahí como dice Diana, que tiene una estructura compleja, a través de la cual solo el fluido puede pasar. Y entonces cuando nos encontramos con have o has, ya sea en singular o en plural, has o have, acá estamos hablando en singular porque hablamos del medio, ¿sí? Cuando está por sí solo y no lo acompaña ningún otro verbo, entonces ya deja de ser el auxiliar y pasa a ser el verbo principal, el verbo tener. Como lo veníamos trabajando antes, iba a estar siempre acompañado de una frase nominal. Y ahí se traduce siempre como tiene de posesión. Tiene o tienen en plural. Bien, entonces esta no va a generar problemas nunca, porque ustedes no va a haber manera que ustedes puedan pensar que has es un haber, porque no tendría sentido la oración. Lo que tienen que identificar es cuando está acompañado de participios, que a veces son irregulares, y ahí tienen que evitar la traducción o la interpretación como en el caso, no sé, que la filtración tiene un uso, ¿sí? Eso sería erróneo. Y en el último caso, en el D, tenemos bastante acá para leer, pero si nos enfocamos solamente en los elementos que acompañan has, está teniendo la función de auxiliar o de verbo principal. Y entonces ustedes se dan cuenta que no es un participio,
por más que ustedes acaben elementos como done, que sea un participio, no está al lado, no dice has done, dice has to be done. Y entonces acá lo que ustedes tienen que identificar es esta, que en este caso no sería preposición porque no se traduce, es este elemento has to. Y acá vemos el tercer uso, has o have, acompañado de to. Que sería lo mismo, un sinónimo del modal must. Veamos, hagamos la lectura del párrafo, ¿sí? Estábamos hablando de un tipo de filtración. ¿Qué sería hot filtration? ¿Filtración en caliente? Es una de las técnicas más simples. ¿Alguien quiere abrir el micrófono, ir haciendo esta lectura más espontánea como práctica? ¿Les va a servir? Ahí veo, muy bien, Bruno, es un debe o un tiene que, actúa como must, muy bien. Bueno, si no hay voluntarios, lo vamos haciendo, lo van haciendo ustedes en cada uno en su casa, ¿sí? Dice, es una de las técnicas más simples que es necesitada, es necesaria, que se necesita. Fíjense cómo acá tengo la combinación del is needed. Is, el verbo to be más un participio. Siempre esta combinación me permite el se. Se necesita o es necesaria, se necesita cuando ciertos elementos en un fluido, posiblemente, ¿sí? Are likely to, esta es una frase de posibilidad, se cristalizan. Si a los cristales se les permite crecer o incrementar en tamaño, podrían bloquear el proceso de filtración entero, ¿sí? Todo el proceso de filtración, al bloquear, choking, el funnel. ¿Qué sería funnel? Lo tenemos acá. El filtro. Borré. Sí, lo borré en el dibujito. El filtro. Oh, embudo. Claro, estaba buscando el dibujito de laboratorio. Por lo tanto, cuando se trata tales tipos de fluidos, ¿qué sucede con la filtración? Estamos siempre hablando de la filtración en caliente. La filtración tiene que, o debe, como habíamos traducido antes, must, acá es el tiene que, son sinónimos, tiene que ser realizada rápidamente para no dar lugar a la cristalización. ¿Sí? Entonces, cuando vemos has to, va a ser un modal, como habíamos visto must, como antes habíamos visto can, o could, o might, o may, pero acá no estamos hablando de posibilidad, de que puede suceder, o should, que debería suceder como sugerencia, sino es un sinónimo de must, de es necesario, ¿sí? Is needed. Entonces, tiene que ser realizado rápido, o se tiene que realizar rápido. Debe realizarse rápido. Entonces, has to o have to siempre después va a estar acompañado de un verbo, como habíamos visto que los modales siempre están acompañados de un verbo, en este caso también. Has to es un verbo modal, no es un auxiliar ni un verbo principal, es un verbo modal que indica que algo es necesario, que es importante. Y luego sigue el verbo principal, que en este caso es
ser realizado. La filtración tiene que realizarse rápidamente. Muy bien. Entonces ese tiene que nosotros agregamos ese que, ahí ustedes lo pueden relacionar ese to como tiene que. Entonces voy a borrar esto. Tenemos entonces acá los tres usos, este es uno nada más que tenemos la combinación de dos elementos. Los tres usos de have como auxiliar acompañando un participio. Este tiempo verbal lo llamamos presente perfecto y se traduce como haber, a o an. Como el verbo principal tener, y ahí lo acompaña una frase nominal. O como un verbo modal de necesidad, de obligación, has to o have to. Entonces, con esta revisión, tengo que abrir las fichas de nuevo. Ustedes en la página 22 tienen todo este resumen con diferentes ejemplos. Ahí está. Acá ustedes tienen los tres diferentes usos con ejemplos, ¿sí? Entonces tenemos have y las diferentes formas que nos podemos encontrar, las variedades have o has, habíamos visto, en pasado también, ya vamos a ver casos en pasado, el pasado de have es have, así que también lo podemos encontrar en esa manera. Having. Entonces, si se dan cuenta, acá como verbo tener, en todos los casos, have está acompañado por una frase nominal, ¿sí? Has two replaceable or hydrogen atoms, hasta ahí. Have the ability. Has the highest surface tension. Have good electrical and thermal conductivity. Acá está en pasado. Have the same volume. Entonces en pasado se traduce como tenía, ¿sí? El verbo tener tenía el mismo volumen. Ahí no va a generar problemas. Y esto tampoco, porque también es claramente cuando está cumpliendo la función como auxiliar, está acompañado de participios o otras formas, otros verbos que ya sean irregular van a ser participios. Pero generalmente tenemos la tendencia de ver have y pensar en tener, entonces ahora hay que prestar atención en estos casos. Y fíjense que en estos casos están acompañados ya sea de un participio, reduced, o del verbo to be, más el participio, being suggested. Evolved, has been adopted. ¿Entendieron o pueden ver ustedes la diferencia entre have más un participio y have been más el participio? Eso es importante. ¿Sí? Veamos una vez más la diferencia. En el A dice, nuevos desarrollos, have reduced the size and weight of diesel engines.
¿sí? Entonces, le estamos diciendo que estos desarrollos nuevos han reducido el tamaño y el peso de los motores diésel. Estamos diciendo que los desarrollos son los que han reducido, ¿sí? Son los que realizan la acción. En cambio, en el D, estamos hablando de electrode deposition. Is a very old technology which has recently been adopted for use in, y bueno, continúa. Entonces acá estamos hablando de una tecnología muy antigua, muy vieja, que ha sido adoptada o que se ha adoptado. No que ha adoptado, ¿sí? La tecnología no ha adoptado nada, sino que ha sido adoptada para el uso en la fabricación de circuitos. Entonces, cuando nos encontramos con been y un participio, quiere decir que la acción se realiza o se lo sufre por el nombre que tenemos antes, acá technology. La tecnología se ha adaptado. Y a veces nos encontramos con la presencia de el auxiliar y el verbo tener. Y eso a veces es un poco confuso porque habíamos dicho que el pasado de have y has es had y el participio del verbo tener es have. Es decir, que si yo quiero decir que algo ha tenido, tengo acá la combinación del auxiliar haber y del verbo en participio tener. Have had. ¿Sí? Acá estamos diciendo que los materiales han tenido un impacto importante, significativo. Y en el último caso, como un verbo modal, have to, lo que sigue después de have to siempre es un verbo en infinitivo. Y fíjense cómo en estos casos tenemos, estos son ejemplos, ¿sí? No quiere decir que siempre va a ser de esta manera. Tenemos acá casos particulares que tenemos el verbo to be más un participio. Porque el verbo modal implica que el verbo que siga tenga que estar en infinitivo, por eso be y no is o are o been. Y luego está el participio porque quiero crear esta idea de voz pasiva, ¿sí? Tiene que ser reducida. Voy a poner en el chat los dos ejemplos. Yo puedo tener has to reduce, tiene que reducir, has to be reduced, tiene que ser reducida, o se tiene que reducir. Veamos el caso B, donde dice todas las variables have to be considered. Si yo tuviera en la oración esta frase verbal, have to consider, ¿cuál sería la traducción? Como está en el chat. Está bien, Diana, ese es como está en la oración de la ficha, muy bien. Pero como está en el chat de have to consider,
voy a poner la oración completa. All the variables have to consider. Claro, ahí diría, todas las variables tienen que considerar. Y no es correcto porque nosotros tenemos que considerar las variables, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta idea de voz pasiva, de que se tienen que considerar, necesitamos la presencia del verbo to be más un participio. Entonces, todas las variables tienen que ser consideradas, como dice ahí Diana antes, o se tienen que considerar. Entonces, con esta práctica de hoy, por un lado, terminamos de ver todos los ejemplos de modales, que ya los habíamos trabajado a todos, excepto have to. Habíamos trabajado más como de obligación, bueno, ahora agregamos have to, que es un sinónimo, debe o tiene que. Y avanzamos con la ficha o con el tema de tiempos verbales, que eso está más abajo. Disculpen si los mareo con esto. Acá. Esto está en la página 42 de la ficha. Entonces, hasta previo a la semana pasada, nosotros habíamos trabajado la frase verbal en presente simple. Solamente. ¿Sí? Cuando al verbo le agregábamos la S, works en singular, o si no, quedaba como si fuera en infinitivo en la frase. Works o gives, work and give. También habíamos visto en futuro simple, usando el modal will y los otros modales, would, can, could. Y ahora estamos viendo esta columna de perfecto, ¿sí? Los ejemplos de hoy eran todos en presente imperfecto. Es decir, la presencia de has o have más un participio. Has worked. Ha trabajado o ha funcionado. Has given. Ha dado. En los textos académicos que estamos trabajando, más común va a ser encontrarlo en presente perfecto, a have o has. Raramente lo van a encontrar en pasado perfecto, pero también la estructura es similar, indicando algo había funcionado o algo no sé, había dado un resultado, pero eso lo vamos a ver en ejemplos en los siguientes textos. Y en el texto del jueves pasado también aparecieron por primera vez ejemplos en pasado. ¿Sí? Que los verbos en pasado, si son regulares, son iguales a los participios, es decir, con ed. Pero siempre van a aparecer solos, es decir, nunca van a estar acompañados de un auxiliar, como es el caso de have o el verbo to be, como habíamos visto antes. Simplemente aparece el verbo en una frase simple. Y los verbos irregulares a veces son similares a los participios y a veces cambian, entonces ya tenemos que aprendernos esta variación también. Y también ya hemos visto bastante de voz pasiva, es decir, la combinación del verbo to be más un participio, y lo hemos visto en presente simple, es decir, is o are,
y el verbo en participio. Hoy lo vimos en presente perfecto, has been analyzed o have been analyzed. Y también lo hemos visto ya en muchas ocasiones acompañados de un modal. Can o could, be y el verbo en participio. Así que como para que vayan a ir resaltando todo lo que hemos trabajado, pero todavía falta completar estas tablitas de tiempos verbales. Ujú. Vuelvo nuevamente a la 22, a la de los usos de have, como para terminar esta ficha. Bien, entonces acá en la 21, donde tenemos el título de la ficha 8, los diferentes usos de be, have y do. Ya trabajamos en detalle los diferentes usos de have. Es decir, cuando solamente es verbo principal, cuando es el verbo tener. ¿Sí? Ahora, si está acompañando otros verbos, ya sea en participio o acá, have to y otros verbos, cambia su función como haber o tener que. Y lo mismo sucede con el verbo to be o el verbo ser estar, que de esto ya lo hemos visto todos los casos, pero para que quede esta ficha completa, si en una oración nos encontramos con el verbo to be solo, es decir, que es la frase verbal por sí sola, entonces es el verbo, no queda otra opción. El verbo es o está, o son o están. Ahora, si está acompañando otros verbos, que hasta ahora hemos visto solamente participios, entonces ahí es un auxiliar, ¿sí? Ya deja de ser el verbo y me está indicando otra estructura, la de voz pasiva. Entonces, en el caso A dice, un ácido, ¿sí? Es. O los ácidos son. Los semiconductores son conductores. Son. Pero acá dice, thermistors no son simplemente, sino es que son usados y mejor sería se usan. Y acá en el D, en lugar de decir los ácidos pueden ser clasificados, acá el verbo principal es clasificar, y yo puedo decir los ácidos se pueden clasificar. Entonces ahí elimino por completo en la traducción el verbo ser, porque no es el verbo, sino me está indicando esta estructura de voz pasiva. Los ácidos se pueden clasificar. Y con los textos que estamos trabajando, que ya tienen un poco más de historia y de contexto en pasado, se van a encontrar ahora más seguido con este verbo ser o estar en pasado, was o were. En lugar de decir que la inducción electromagnética fue descubierta, ¿sí? Que es correcto, también podemos decir se descubrió. Así que el foco ahora es en la frase verbal y en todas las variedades que nos podemos encontrar. Así que pueden hacer esta práctica. Esta ya la hemos hecho. No tenemos acá muchos casos de have.
No, esta práctica es todo con verb to be más. Bueno, si no la han hecho esta práctica, la terminan porque hemos hecho en clases anteriores ejemplos así salteados, así que esta tiene que estar completa. Y el jueves que viene vamos a seguir trabajando los diferentes tipos de tiempos verbales. Consulten, hagan sus consultas ahora, en este espacio que nos queda. Acá en la página 42 tenemos práctica de diferentes tipos de frase verbal. Esta ya la pueden realizar también. Más que nada enfocándonos en lo que vimos hoy, que era los usos de have. Se los voy a marcar, así los hacemos ahora un par nada más. El cuestionario de octubre, si ya tiene fecha. El cuestionario por el último trabajo final, ese no va a ser un cuestionario como lo que hemos visto, va a ser un trabajo que se lo vamos a explicar esta semana. Y sí, tiene fecha, pero no es para octubre, es para... Ya les digo. Pero no vamos a tener... No vamos a tener otro cuestionario por PEDCO, ¿sí? El próximo trabajo, que es el último, va a ser un trabajo de ustedes de análisis, es decir, que por carrera les vamos a dar para elegir entre 2 o 3 opciones para que ustedes elijan un artículo. Lo van a trabajar ustedes de forma individual en sus casas para hacer todo el análisis y le vamos a dar 2 clases para que trabajen en grupos, para que puedan compartir el análisis, para que nos hagan consultas y después ustedes van a tener que entregar ese trabajo por escrito. ¿Sí? De a pares. Ya les confirmo las fechas, pero de todas maneras esto se los vamos a explicar bien el jueves. Ahí les confirmo las fechas, ¿sí? Bueno, entonces como para cerrar, fíjense que ahí les marqué 3 oraciones porque son los casos que tenemos de Have, que es lo que vimos hoy. Todo lo otro ya lo pueden trabajar porque no es complejo. Lo único que no hemos visto de estos casos es en continuo, como este caso de acá, que no es que no podrían hacerlo, lo pueden hacer, y de hecho lo pueden entender fácilmente, pero no hemos visto en detalle la teoría. ¿Sí? Entonces, si nos enfocamos en los casos F, G y O, ¿sí? Antes de ustedes traducir, si tuvieran que, como en un examen, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles serían los usos de have en estos 3 casos? En el F, sería como verbo,
como auxiliar o como verbo modal. Bien, como verbo tener, porque es el verbo principal. eh, y siempre que sea el verbo tener o el verbo, sí, como verbo de acción, va a ser una frase verbal simple, va a ser por sí solo, no va a estar acompañado de otros elementos. Solamente have, has o had si fuera en pasado. Y entonces, ¿cuál sería ahora la traducción de esta oración? Bien. Es cortita la oración. El átomo tiene un núcleo que contiene partículas pequeñas. Muy bien, ¿qué contiene? Entonces acá tenemos otro verbo, contains, pero no es el verbo principal, sino que está acá en la posmodificación, ¿sí? Que contiene partículas pequeñas. ¿Qué sucede con el G? ¿Qué función tiene en este caso? ¿Es el verbo de la oración? ¿Es un auxiliar o el verbo modal como sinónimo de must? Muy bien, es verbo, pero ese no nos genera problemas, ¿sí? Most materials have no net charge. Recuerden que cuando el verbo está negado, cuando el verbo está en negativo, necesitamos auxiliares como los que hemos visto antes, como don't o doesn't, para decir que no tiene. Acá el hecho que el no esté después, es decir, que esté adentro de la frase nominal, es como un énfasis, es decir, como la mayoría de los materiales tienen nada, como cero de carga neta, ¿sí? Pero tranquilamente lo podemos traducir como no tienen carga neta. Pero el hecho de que este no esté como adentro de la frase nominal es para crear un énfasis. Entonces a veces el no se puede traducir como nada o cero o sí, absolutamente nada de carga neta. Most materials. Most, la mayoría de los materiales. Y la última, la O, ¿qué función tiene ahí? Has. Claro, el verbo es have, no es have no, porque ese no lo único que está haciendo es negar, pero está dentro de la frase nominal. El verbo es have, en el caso anterior. Y en el último, ujú, muy bien, recuerden que si es has con S es porque es singular. Entonces, muy bien. El verbo no sería has, sino que estaría acompañando toda la frase, has learned. ¿Sí? Has learned es la frase verbal, has es un auxiliar. El verbo principal es learned, de aprender. Entonces, ¿qué interpretan de esta última oración?
Ya que tenemos un número, 200 years, 200 años. Within less than 200 years. En menos de 200 años, ¿qué ha sucedido? El hombre ha aprendido a usar la energía eficientemente. Muy bien. Algo para aclarar. Presente perfecto es un tiempo que nosotros en español, en nuestra variedad de río platense, Argentina, acá en Patagonia, no utilizamos muy seguido. Y lo solemos reemplazar por pasado simple. Entonces, para nosotros no suena muy diferente decir que en menos de 200 años el hombre, como el humano, aprendió a usar la energía eficientemente. En cuanto a sentido, no estaría cambiando la idea por el uso que nosotros lo damos, pero hay una razón por la cual existen estos dos tiempos, ¿sí? Pasado simple, que sería sin este has, sería solamente el verbo nd. Pasado simple quiere decir una acción que sucedió en un momento en particular y esa acción ya terminó. ¿Sí? Como en tal año, en tal momento de la historia, el humano aprendió a usar la energía. El hecho de que sea has learned y no learned solamente, quiere decir que es un periodo de tiempo que viene sucediendo hasta el día de hoy y que probablemente dejamos la puerta abierta de que se siga desarrollando. Es decir, que nosotros como humanos hemos aprendido a usar la energía eficientemente, pero probablemente sigamos descubriendo nuevas técnicas o aprendiendo más sobre la energía para usarla de forma más eficiente. Entonces son dos tiempos diferentes que están haciendo referencia a momentos diferentes. Entonces nosotros en un examen, por ejemplo, consideramos incorrecto que ustedes hagan la traducción de esta oración y digan el hombre o el humano aprendió. Ha aprendido, ¿sí? Y el hecho de que nosotros en nuestra variedad no lo usemos mucho, pueden notar que en absolutamente todos los países de habla hispana, incluso en provincias del país que no sean en Patagonia, lo usan correctamente. Entonces, en la próxima clase, el jueves, vamos a trabajar el texto de Rutherford, donde van a ver ustedes todos los verbos en pasado simple. Pasado simple, tal vez aparezca también pasado perfecto. Y ahí vamos a ver ese contraste entre pasado simple y perfecto, o presente perfecto. Así que presten atención a eso. Y lo último, para que tomen nota, de todas maneras les contamos esto el jueves, me preguntaban por el práctico. La semana que ustedes van a trabajar activamente con el práctico presencial va a ser la semana del 25. Entonces, esa semana, los 2 días, tanto el martes como el jueves, van a ser presencial. 25 y 27 de octubre. Así que váyanse agendando para poder estar en
en el aula de forma presencial el martes 25. Así que con respecto a la práctica de hoy, esto sería todo. Espero que les haya servido el tema este de las diferencias de los usos de Hub, porque ya el jueves pasamos a los tiempos en pasado, así que consúltenme o la misma clase que viene, para no quedarse con dudas con este tema nuevo. Sí, el parcial continúa con esa fecha, del 17 de noviembre. Sí. No, de nada. Esta página, la 43, ustedes tienen un listado de los verbos irregulares, que seguramente si ustedes en libros de inglés general siempre tienen esta tablita con las 3 columnas. Pero esta es una diferente porque son los verbos que típicamente se encuentran en sus textos académicos, técnicos, de vocabulario técnico. Entonces también pueden ya ir avanzando, como para irse familiarizándose con el vocabulario, si hay vocabulario nuevo. Lo que ustedes tienen en la primera columna es el verbo en infinitivo. ¿Sí? Busquemos un ejemplo que sea conocido. Por ejemplo, make. ¿Sí? En la segunda columna tienen su forma en pasado, que es lo que vamos a ver este jueves. Y en la tercera columna tiene su forma en participio, que generalmente es igual, pero en otros casos no cambia. Y luego tienen la traducción. Recuerden que para que sea en pasado simple, son frases verbales simples, ¿sí? Es decir, van a encontrar estos verbos solos, sin ningún tipo de auxiliar o otro verbo que los acompañe. En cambio, los participios sí, siempre están acompañados de otros auxiliares. Esa es la forma de diferenciarlos. Es decir, que los participios siempre están acompañados de un auxiliar que puede ser el verbo to be o, como vimos hoy, el verbo have como auxiliar. A ver, have o has. Así que por ahí es como mucho la tabla esta, pero para que ustedes se la aprendan de memoria, entonces lo que pueden hacer es ir resaltando ya todos los verbos que conocen y después a medida que van apareciendo nuevos los vamos ahí reconociendo. La semana que viene, es otra cosa sin la semana. Esa semana que ustedes lo trabajan en clase es para que ustedes se junten con sus compañeros que van a entregar, para que hagan, se pongan de acuerdo con todo el análisis y después la semana siguiente lo entregan en papel. Y la semana que viene no hemos hablado respecto a eso, pero no, debería ser solamente el jueves presencial y el martes online. Le aviso a Claudia por si el jueves hacemos alguna aclaración. Bueno, me quedo conectada 10 minutitos más, así que el que quiera hacer una consulta lo puede hacer y si no, nos estamos viendo el jueves. Chao.
Nos vemos. El jueves pasado era el de magnifiers. Ya te digo, sí. Sería el 6 de octubre, ¿no? No, solamente el de How to Choose a Magnifier. Ah, sí, Guadalupe, nos habías comentado, ¿no? De eso. Bueno, no va a haber problema porque la idea es que, bueno, es darle el espacio porque como queremos que trabajen en grupos eh, y no pedirles que se tengan que juntar afuera para hacerlo, sino que las consultas las hagan, ustedes recuerden siempre de traernos el certificado, lo pueden hacer con tu compañera y lo entregan la semana siguiente. Porque antes, la semana antes, vamos a dar los textos para que trabajen. Bueno, claro, y seguramente yo le aviso ahora también, les vamos a dar los textos con tiempos, entonces si lo pueden hacer antes, nos pueden consultar en clase eh, sus dudas antes de entregar. Chao, nos vemos. ¿Los que están conectados tienen alguna duda, algo o están trabajando para hacer consultas?
Bueno, me voy desconectando. Nos vemos el jueves entonces.